Continuamos nuestro taller Periodismo de Investigación y Conflictos Socioambientales con Milagros Salazar. El tema de hoy, en el que nos acompaña Milagros, es periodismo asistido por computadora y manejo de base de datos. Aquí le cedo la palabra a Milagros para poder empezar esta mañana. Gracias, Nieves. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir esta experiencia de haber trabajado con bases de datos a partir de recientes investigaciones que he realizado y que responde en verdad a la necesidad de cada vez más tratar de depender menos de las fuentes, digamos, que a veces nos proveen información. Siempre una fuente tiene un interés detrás y a veces nos dan un pedacito de la historia y nos dan un documento por aquí, una versión por allá. Y ante la aspiración que siempre tiene el periodista de tener el paquete completo, la historia completa, de tener, digamos, todo el banquete, es que me introduje, ingresé a este mundo del periodismo asistido por computadora y manejo de base de datos hace un par de años, y bueno, vengo haciendo periodismo de investigación un tiempo más atrás, y antes el reporteo puro en zonas de conflictos, en zonas mineras principalmente, ¿no? Desde el año 2004. Entonces, digamos, cada cosa se ha ido dando según la necesidad, como siempre pasa, ¿no? En este ejercicio periodístico, en este oficio que queremos tanto y que siempre nos está desafiando, ¿no? Todo el tiempo la realidad nos desafía, ¿no? Nos presenta escenarios en donde el periodista siempre trata de poder hacer un mejor trabajo en el menor tiempo posible. Siempre todo es para ayer, ¿no? En una zona siempre complicada, si es en el caso de conflictos, ¿no? Y una serie de obstáculos que siempre hay detrás, ¿no? Entonces, aquí se ha desconectado, o seguimos con los duendes tecnológicos, no sé qué está pasando. A ver, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Sí, si tú le puedes ir dando clic. Perfecto. A ver, para empezar, ¿qué es el periodismo asistido por computadora? Este taller, el taller de hoy es periodismo asistido por computadora y manejo de base de datos, ¿no? Sí, perdón. ¿Qué entendemos por periodismo? ¿Qué es el periodismo de base de datos? ¿Alguien tiene una idea? Cuando tienes que manejar información, cuadros, estadísticas, reportes numéricos o de cosas que representan el cuadro. Un conjunto de datos, digamos. Estamos hablando de un conjunto de datos que deben procesarse. ¿Ya? Poco, mucho, regular. Demasiado. Sí, ahora, hay gente que piensa que, digamos, el periodismo siempre trabaja, puedes darle clic, el periodismo siempre trabaja con datos, entonces como siempre trabaja con datos podemos decir que siempre hacemos periodismo de datos. Hay gente que lo piensa, pero no necesariamente es así, ¿no? El periodismo sí se hace a partir de datos, pero no todo es periodismo de datos. Entonces, el PAC, el periodismo asistido por computadora, ¿cómo lo podemos definir? Podemos decir que es un proceso que utiliza la ayuda de las computadoras durante la recolección, el análisis de insumos para elaborar noticias, ¿no? Para encontrar historias, pero con una mirada investigativa, ¿no? Y además,
con esta aspiración que siempre tenemos los periodistas de encontrar noticias con ángulo propio, con nuevos contenidos, ¿no? Tener la capacidad de poder no encontrar la historia necesariamente a partir de una conferencia de prensa o la filtración de un documento que te da una fuente, sino a partir de un interés del periodista que va más allá para adquirir un conjunto de datos que, como resultado de su procesamiento, análisis, va a poder encontrar no solo una historia, una minita de historias, muchas, que podrían engancharte en eso 1 año, 2 años. Yo ya llevo 3 en un caso que es el de la pesca, solo porque obtuve una base de datos con datos masivos, digamos, con mucha información, y es verdad, o sea, al final terminas metido, zambuido, literalmente zambuido, ¿no? En este mar de información. Entonces, lo que hay que tener claro, que por más que estemos hablando de computadoras, de bases de datos que pueden estar en un programa básico como el Excel, que todos conocemos, todos creo que estamos familiarizados con el Excel, y que es un programa que, bueno, en verdad quizás algunos de ustedes, bueno, les sea agradable el Excel. Para mí era de terror, yo lo odiaba, simplemente lo odiaba, o sea, no era una cuestión que yo no hacía nada con el Excel, absolutamente, ni rendición de gastos, ni directorio telefónico, nada, porque me alteraba el hecho de, y como está en el texto que les han repartido, me alteraba el hecho de poder, cada vez que quería escribir una palabra me salía una fórmula extraña, entonces le daba enter y salía otra cosa, y era un renegar permanentemente, y era, Dios mío, estas fórmulas me están atacando, no quiero, cierro esta hoja de cálculo, ¿no? Terror, una resistencia. Pero lo que hay que tener claro es que el PAC no sustituye las técnicas del reporteo tradicional, ¿no? Sino potencia el trabajo periodístico, y sobre todo a partir de la utilización y aprovechamientos de herramientas informáticas. Eso es una definición que da Yanina Zegnini, que es una periodista costarricense, jefe de la unidad de investigación del diario La Nación de Costa Rica, que es el más importante de ese país, de ese pequeño país, devorado por Yanina, porque Yanina, como sabes tú, Ivette, ¿no? Ella ha trabajado también con Yanina en unas investigaciones. Pues Yanina se devora el mundo, ¿no? Costa Rica le queda chico, es un país chico. Ella, sus investigaciones tienen tal impacto que salen presidentes, mete a la cárcel presidentes, expresidentes, ministros, todo el gabinete cae, o sea, es así de potente, ¿no? Y además el tema es que con este ingreso al periodismo asistido por computadora que tuvo Yanina hace algunos años, su trabajo se ha potenciado muchísimo más, ¿no? Y digamos que es una periodista de calidad, una referencia mundial, no solo en América Latina en el tema de periodismo asistido por computadora, periodismo de base de datos. Ahora, hay otra periodista, que ella es argentina, Sandra Crucianelli, que los invito a googlearla también, tanto a Yanina Zegnini como a Sandra Crucianelli, si queremos entrar en este mundo del periodismo asistido por computadora, el trabajo con base de datos, buscarla a estas dos periodistas porque son referentes en la región. Yo diría que en el caso de Yanina es más un trabajo investigativo con un excelente dominio de base de datos, de programas, y además, en verdad, un periodismo de investigación de alta calidad. En el caso de Sandra se ha especializado más en lo que es la búsqueda de información, búsqueda avanzada de información en Internet. Ella, pues, es un ratoncito. ¿Cómo sería en el caso de los ratoncitos en el ciberespacio? Porque claro, hay ratones de biblioteca, pero ella es la que está todo el tiempo en la computadora buscando nuevas bases de datos o nueva información, nuevas herramientas, todo el tiempo, ¿no? Sandra Crucianelli, ella lo que dice que cualquier cosa que se diga del periodismo de datos hoy, cualquier definición que podamos llegar ahora, digamos, hemos tratado de hacer una definición, ¿no? A partir de algunas cosas que plantea Yanina,
ella dice que no es definitiva, ¿no? Cualquier definición no es definitiva porque está en permanente cambio, ¿no? Y en estos momentos estamos viviendo, en esos días, justamente estamos como que aplicando, en el mundo se está aplicando mucho este tipo de herramientas, pero está en constante transformación. Sigamos. Ahora, hay algo muy importante que dice Sandra y que nos va a llevar más adelante a una reflexión importantísima, ¿no? Que el periodista de datos, el periodista que trabaja con bases de datos, tiene que reportar sus métodos. ¿Cómo hace para llegar a tal o cual conclusión? De modo que otros puedan replicar ese proceso y puedan llegar a la misma conclusión que tú llegaste como periodista. Que pone a prueba total tu profesionalismo, ¿no? Tu rigurosidad, en cuanto has verificado la validez de tu metodología. Porque como vamos a ver más adelante, no se trata de utilizar cualquier método para llegar a una conclusión, ¿no? Porque también puede pasar que vamos a obtener una base de datos y queremos, digamos, encontrar algún culpable y también podemos hacer que la computadora, podemos dar alguna tendencia ahí dependiendo de la metodología que utilicemos, ¿no? Y eso lo vamos a ver con un caso específico. Sigamos, por favor. Entonces, si hay que revelar el método, el detrás de la historia, cómo hiciste para llegar a tal o cual conclusión, y que cualquier lector y que las mismas personas investigadas puedan hacer su propia verificación para comprobar si es que tú mientes o dices la verdad, entonces, cada vez que los periodistas ponemos en manos a la audiencia un conjunto completo de datos, esta puede ver la costura de nuestras historias, las decisiones que tomamos y la jerarquía de los conceptos que aplicamos, ¿no? ¿Por qué hemos decidido tal o cual cosa? ¿Qué cosa hemos priorizado? ¿No? Sí, poner a disposición, digamos, sí, todo el proceso, ¿no? Sí, por favor. Ahora, tipos, digamos, si no todo es... el periodismo trabaja a partir de datos, pero no todo lo que se hace es periodismo de datos. También Segnini hace una aclaración respecto a quiénes son los periodistas que realmente, quiénes pueden ser considerados periodistas de datos y realmente qué puede ser considerado periodismo de datos. Entonces ella hace una distinción entre tres especies, digamos, ¿no? Tipos. Una cosa son los organizadores de datos, los que agarran un conjunto de información, una hoja de cálculo en Excel, en Access, en cualquier programa que te permita almacenar información, y lo que haces es presentar la información te ha tomado, no sé, tuviste ese día la data, lo organizaste, lo analizaste y lo presentaste, ¿no? Y organizas la data, ¿no? Digamos, ¿qué podría ser? No sé, una conferencia de prensa sobre, los distritos más pobres, por ejemplo, la situación del canon, ¿no? Por ejemplo, cuánto han recibido las regiones en canon minero, por ejemplo, ¿no? Te dan la data o la bajas de transparencia económica del MINEN, de Economía y Finanzas, del MEF, y lo organizas y haces un ranking de qué regiones recibieron más canon, ¿no es cierto? Organizaste la data. Eso ahí no hiciste llamar a los que recibieron a las autoridades o digamos como resultado de tu análisis precisar algunas cosas, ¿no? que de repente no cuadran. Solamente recibiste la data, lo organizaste y lo publicaste en una infografía, digamos. Para Janina eso vendría a ser, digamos, esos son los organizadores de datos. Y después de organizar, visualizas los datos, los presentas, ¿no? Pero eso no necesariamente te hace un periodista de datos. Lo que te va a hacer un periodista de datos es que tú hagas lo que siempre
has hecho y lo que tienes que hacer ineludiblemente, salir a la cancha, reportear, contrastar ese conjunto de información con la realidad, porque si no vamos a ser estadistas, ¿no? Y no somos eso. Digamos, la estadística y todos estos programas vendrían a ser, sí, pues un vehículo para poder procesar de manera más rápida, poder tener información más concreta, tener el paquete completo, pero eso no excluye que tú hagas lo que siempre has hecho o se debe hacer, ¿no? Que es el contacto con la realidad. Ahí, esa es la enorme diferencia que hay, ¿no? Sigamos, por favor. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de el periodismo de precisión. Digamos, del antecedente se dice los que están teorizando el periodismo de datos, que el antecedente más cercano es el periodismo de precisión. El periodismo de precisión, entendido como la interacción de diversas disciplinas, la sociología, la estadística, ¿no? Para poder interpretar, investigar mejor la realidad, ¿no? Entonces, eso puede ser a partir de, no sé, uso de casos, estudios focales, análisis de discurso, y eso no es algo nuevo, ¿no? El periodismo de precisión es algo que se ha venido hablando varios años atrás. ¿Podemos seguir, por favor? Que se ha ido hablando años atrás, y un par de nombres, solo por mencionar, porque hay varios más. Philip Meyer, que es un estadounidense que en los años 60 elaboró una serie de investigaciones sobre las causas de los disturbios raciales en la década de los 60, ¿no? A partir de una serie de encuestas, de sondeos, ¿no? Y obviamente contrastando con casos, con hechos, ¿no? Que en el periodismo mandan los hechos, ¿no? Y Chekhov, ¿no? Un clásico. Él no solo escribía novelas, teatro, ¿no? Ficción, ¿no? También tiene un libro muy interesante que se llama La isla de Sajalín, que los invito a leer. Y él en ese libro cuenta que en 1980 emprendió un viaje a través de Siberia para visitar la isla de Sajalín, donde estaban diversos presos. ¿Qué hizo Chekhov? Hizo encuestas para poder ver la situación carcelaria, la situación en que vivían los presos, qué comían, cuál era la rutina, ¿no? Para poder sistematizar esa información y poder hacer historias sobre esto. Entonces hace diversos capítulos en donde cuenta diversos aspectos de la vida de estos presos. Entonces, en esa época no es que él utilizó el Excel, ¿no? Para meter la data, ¿no? Simplemente agarró sus hojitas, hizo sus preguntas, ¿no? Y iba llenando, iba haciendo encuesta, ¿no? Sus encuestas, ¿no? Entonces, un periodista de investigación neto y de datos, ¿no? Eso. Entonces, esa es una prueba así fehaciente de que no es un asunto solo de tecnología. Digamos, la tecnología a estos tiempos nos permite valernos de la tecnología para hacer esto, pero no es un asunto esencialmente de tecnología. Es más, entonces, el desafío actual, el asunto es que ahora ya es ineludible, pues, ¿no?, entrar a este mundo. ¿Por qué? Porque hay mucha información que circula en el ciberespacio y a cada segundo, a cada momento, ¿no? Y así como es increíble, pero es verdad, hay mucho secretismo en algunas instituciones del Estado, en algunos grupos de poder económico, en algunos sectores, en algunas instituciones, pero a la vez también hay apertura de datos, ¿no? A nivel global, justamente por esto, por esta dinámica que hay de mucha información que va circulando, ¿no? Y es cuestión de agudizar la mirada, saber dónde buscar, hacerse preguntas, que es fundamental,
quién puede tener tal o cual cosa, pero el asunto es que en estos tiempos es algo que no podemos prescindir de esto. Es momento de hacerlo. Entonces, en el periodismo asistido por computadora, digamos, podríamos hablar que cuando hablamos de este tipo de periodismo, hay dos caminos muy marcados, que es lo que les mencionaba casi al inicio, que era la búsqueda avanzada de información en el ciberespacio, en Internet, y el manejo de base de datos, que dependiendo del volumen, puedes llegar a ser minería de datos. Normalmente le dicen minería de datos cuando ya es una cantidad muy grande, ¿no es cierto? Es muy grande, así como la minera mueve demasiado rocas, mineral para poder extraer, ¿no? El oro, dependiendo, ¿no? Después de un proceso de lixiviación, en ese caso, en el caso del oro. Entonces, ahora, ¿por qué es importante, no? Yo les hablaba de un desafío actual, ¿no? En tiempos en que todo pasa tan rápido, que hay información que va y viene, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos en ese universo tan agitado y con información que a veces nos aturde, ¿no? Bueno, está desde el tema de las redes sociales, pero en medio de todo eso y de información, que a la vez se vuelve desinformación también en muchos casos, hay que sacarle partido a ese fenómeno, ¿no? La invitación es a eso, ¿no? A que, aunque por momentos sintamos que hay información que nos puede aturdir, que va y viene, y que a la vez, al haber información que va y viene, las posibilidades de desinformación también se crecen, se incrementan. Los invito a plantearse esta pregunta, ¿no? Digamos, a tomar lo bueno de estos tiempos y preguntarse, ¿por qué yo tendría que hacer esto? ¿Solo porque el tiempo, porque digamos, la actualidad en estos momentos es en lo que está el mundo? ¿Por qué? En verdad, para tener la torta completa, ¿no? No solo una tajada, ¿no? No solo una tajada. ¿Por qué? O sea, si siempre he aspirado a tener que cuando una fuente viene y me pasa una información y me dice una media verdad, mi aspiración es querer saberlo, saber todo, ¿no? ¿Cuál es su interés? Saber ese pedacito que me está contando forma parte de qué historia, de qué bloque, ¿no? Eso en verdad, porque el valor que tiene una información no solo es el valor en sí, digamos, por el documento en sí que obtienes, ¿no? Es en relación a ese documento, qué valor tiene. Yo voy a tener mayor capacidad para poder interpretar y darle el valor si yo sé en qué contexto se ubica. Porque, ¿y qué pasa si en el resto, digamos, de la torta resulta que hay una cereza mayor? A ver, y resulta que yo dije, wow, le di portada a este pedacito, y resultaba que no, que el que creíamos no era realmente, sino que había una cosa ahí detrás, solo porque a mí me llegó de esta fuente interesada este documento o este pedacito simplemente, ¿no? Entonces, eso, sigamos. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué meternos al mundo del PAC? Bucear, profundizar, investigar, ¿no? Que entiendo, ayer ustedes tuvieron una sesión con Sandro, algunos, bueno, no sé si la mayoría estuvo, pero se habló, entiendo, de cómo a veces vemos solamente una parte del conflicto y debajo está todo un universo que no vemos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Claro, y eso es natural, porque cuando hablamos de conflictos, hablamos de diversos actores, hablamos de un escenario polarizado, hablamos de intereses, que cada actor tiene un interés y no visto el interés como algo malo. Las propias comunidades también tienen su propio interés, ¿no? Los políticos, las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en este vaivén de información, ¿no? Y en donde además los ánimos están pues polarizados y nosotros estamos en medio, ¿no? Y peor si nos mandan el mismo día al conflicto y llegamos como extraterrestre, ¿no? Así estamos.
y llegamos y todo para ayer, ¿no? Y portada, ¿no? Y 3 páginas. Tienes la 1, ¿cómo? La 2, la 3, la 4, ¿no, Elizabeth? La clásica. Tienes la central y mañana parte 2, parte 3, ¿no? Y ya. Entonces, wow, ¿no? Pues sigamos. Yanina siempre dice, esto es para no ser un conejo persiguiendo la zanahoria, ¿no? O sea, es como, ven, ¿no? Te doy esto. Cuando una fuente da un documento, te jala, ¿no? Y tú estás detrás. Entonces, no, para evitar ser un conejito que te dan la zanahoria y que tú estás detrás, o sea, eso significa ¿qué? Pues depender de la fuente, ¿no? Y a veces, porque estamos contra el tiempo, por una serie de factores, sin querer, nos volvemos a veces presa de la fuente, sin digamos, darnos cuenta del todo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, al día siguiente, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes? ¿Qué más hay? ¿No? Entonces ya, sí, eso fue, ya. Entonces, ¿no? Ya, y entonces, sigamos. O sea, no ser presa fácil de una fuente interesada. A veces no siempre tienen esa cara, tienen un rostro más amable, es peor todavía, porque a veces, ¿no? Peor. Son corderitos así, ¿no? O corderitas. Entonces, ya aterrizando un poco al tema, ¿no? que nos interesa a todos, que es el tema ambiental y digamos, escenarios de conflictos, ¿no? En zonas mineras particularmente. Entonces, creo que la investigación periodística con base de datos, con este tipo de herramientas, puede contribuir precisamente a eliminar, digamos, esa parcialización que a veces hay porque hay fuentes disponibles, muchas veces fuentes que están muy dispuestas a contar su versión, y aquellas que nos cuesta más, ¿no? Entonces tenemos una parte de la historia. Entonces, digamos, claro, ustedes me van a decir, claro, pero yo hasta que consiga la base de datos ya me votaron, ¿no? Ya me despidieron del periódico, ¿no? O sea, o de la radio, o de la tele, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? Mucha tecnología. Me está saboteando, Tranquila, a ver, vamos. ¿Qué pasó? Dale clic nomás. ¿Ah? Haciendo un resumen de todo, claro. Por supuesto. Entonces, y las medias verdades, ¿no? Porque justamente como nos quedamos con una parte de la historia, con una tajada del pastel, lo que más pululan, lo que más se difunde son medias verdades, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y no vemos el fondo, ¿no? Y vemos un pedacito nomás. Entonces eso, la investigación puede ser nos puede vacunar de eso, y más aún si utilizamos este tipo de herramientas, ¿no? De hecho, como les decía, claro, hasta que consiga mi base de datos, pues ya me votaron. Pero en verdad es más un ejercicio de hacerlo de manera paralela, ¿no? Es decir, mientras vas cubriendo los hechos diariamente, tener digamos, tu proyecto más a mediano y largo plazo, pues, ¿no? Porque hay un proceso de acceder a la información, de procesarla y todo, ¿no? Y es sensacional porque de paso te vas enterando, vas conociendo más de cómo funciona, digamos, cuáles son los diversos actores que están ahí, vas conociendo más el tema, que es primordial antes de sentarse a trabajar con una base de datos, ¿no? Entonces eso vas teniendo tus dos objetivos, ¿no? Tus objetivos paralelos. Entonces, veámoslo así. Sigamos. Entonces, ¿qué se puede demostrar, digamos, con el manejo de base de datos? ¿Qué resultados podríamos tener? De hecho, es ideal para poder demostrar fenómenos, patrones, tendencias, ¿no? Fenómenos, patrones, tendencias, es ideal.
digamos, conexiones que pueden haber, porque puedes relacionar una base de datos con otra, como vamos a ver ahora en los casos que vamos a analizar. Puedes también encontrar muchas respuestas a preguntas, a grandes preguntas que te hiciste y que no pudiste responder justamente porque puedes ver más claro, ¿no? Entonces, puedes saber quién es quién. ¿Quién es quién? Desde el más grande hasta el más chiquito. Todos, ¿no? Entonces, eso es genial. Sí. Casos en el mundo. Hemos hablado de qué es el periodismo de datos, digamos, para qué sirve, ¿no? ¿Por qué nos debería interesar? ¿Qué podemos conseguir? Y vamos a ver cómo lo hace el mundo, cómo lo hacen los periodistas en América Latina, cómo lo hacen los periodistas en Estados Unidos, que está en furor, en Europa. Vamos a ver algunos casos para poder ver ya con hechos concretos, con casos concretos, la potencialidad que tienen estas herramientas, ¿no? A ver, la metadona. ¿Alguien ha escuchado este caso de la metadona de un medio de Seattle Times? ¿Alguien ha escuchado? ¿Tú escuchaste, Ivette? Bueno, esa es una investigación que ganó el premio Pulitzer, ¿no? Y el año pasado ganó, resulta que Google, con toda esta tendencia que hay del periodismo asistido por computadora, ahora hace concursos globales, premia a los mejores trabajos que utilizan estas herramientas, ¿no? Y uno de los trabajos premiados fue este, que realmente es estupendo, es estupendo. ¿Qué hicieron los periodistas? Vino un médico, así, el dato disparador fue este. Un médico llegó a la sala de redacción y dijo a un periodista que el Seguro Social estaba utilizando la metadona para calmar, que es una pastilla para calmar el dolor, para poder, reemplazando otro medicamento con el objetivo de abaratar costos. Pero la metadona tenía efectos colaterales y graves, ¿no? Lo que había detectado este médico es que en los casos, en los pacientes que tomaban esta medicina, digamos, había gente que había muerto o su salud se había, digamos, deteriorado aún más, ¿ya? Eso fue el dato que le llegó al periodista, ¿ya? A partir de este caso de un médico indignado, que tenía un interés, pero en este caso un interés para el bien, que era que su indignación lo llevaba a denunciar esto para que se diera a conocer estos casos, ¿no? ¿Y qué creen que hizo el periodista? Y bueno, después fue un equipo de periodistas que se metieron al caso de lleno, ¿no? Al tema de lleno. ¿Qué hubieran hecho ustedes con esta idea de trabajar con base de datos si una fuente llega con este dato gravísimo, ¿no? Tiene que ver gravísimo, no cualquier información. Claro, investigar, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué bases de datos? Compra de medicina, cuánto de metadona, cuánto de los pacientes que se le da. Registro de los pacientes, perfecto. ¿Qué más? Exacto, ¿qué lugares? ¿No? ¿Dónde vivían estos pacientes? ¿No? Para más o menos, a partir de eso, ver de qué condición social, digamos, ¿no? De qué clase. Perfecto. ¿Qué más? La cantidad del aumento de la compra de metadona frente a la reducción de otras medicinas, ¿no? Perfecto, para ver una tendencia de cómo fue creciendo. Perfecto. ¿Qué más? Si había un efecto,
¿Cuánto más esos mismos pacientes están buscando? Un registro de causas de muerte, ¿no? Morgue. Por periodo, para que pueda coincidir. Trabajazo, ¿no? La chambaza, ya hemos dicho cuántas bases de datos, 3, 4, chambaza. Pero yo tengo el poder, tengo todas las bases de datos, ¿no? Eso es como la posibilidad de desenmascarar un sistema, porque lo que te permite el manejo de base de datos son investigaciones sistémicas, acá todos caen, ¿no? Eso. Entonces, eso es lo que hicieron, un trabajazo, ¿no? Y cuando, bueno, los invito a entrar a buscar el reportaje, y hicieron todo un mapa interactivo en donde lo que hicieron fue ubicar a las víctimas, y por zonas era alucinante, o sea, el número así de gente afectada, ubicando en el mapa, era realmente increíble, ¿no? Y bueno, ganaron el Pulitzer y además de eso, no solo era un tema de datos, ¿no? A ver, ¿qué más? Es un tema de historias, de casos, de ir de puerta en puerta, de ir a las casas, de hablar con los familiares. ¿Quién era esa persona que murió? ¿No? Historias, porque no es un asunto de datos fríos, ¿no? Detrás hay algo que contar. Nosotros contamos historias, ¿no? Los periodistas, entonces sí, reporteo, ¿no? Y además, en este caso, a raíz de que eran varias bases de datos, ellos tenían que ser muy cuidadosos con la metodología que usaban, ¿no? Entonces lo que trataban era de poder elegir digamos, aquella metodología validada, oficial, para ver el tema de, no sé, toma de medicamentos con causas de muerte, poder hablar con los médicos para ver qué criterios debían considerar para poder hacer, digamos, dar validez a estas tendencias, porque no se trata de simplemente concluir, ¿no? Llegar a una conclusión de una tendencia por llegar, ¿no? Tiene que haber todo un sustento detrás. ¿Por qué yo elegí este método y no otro, ¿no? Entonces es lo que hablábamos, ¿no? La mirada científica, ¿no? Que tú tienes que dar a conocer, ¿qué cosa? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Para qué? ¿Para qué era? Transparencia, y además para ver cuánto de verdad riguroso es tu trabajo, ¿no? Exacto. Sigamos. Este es un caso así brutal también. Este reportaje ganó, de la revista Mother Jones, ganó el primer puesto en el concurso de Google. ¿Y qué era? A ver. Este trabajo lo que hizo fue, los periodistas obtuvieron el registro de todos los sospechosos de promover el terrorismo en Estados Unidos. Claro, es información de alto vuelo, ¿no? Tiene una super fuente, de todas maneras. Y, ¿perdón? Ahí juega mucho de importancia la fuente que Sí. y en este caso se está teniendo ya bastante duro la investigación final. Sí. Ahora, llevando estos casos a la experiencia peruana, Sí. recuerdo un par de experiencias, por ejemplo, debes conocerlo, a lo mejor, Christopher Acosta. Ah, sí, el caso del alcalde de Trujillo. Hizo hace poco una Sí. investigación del alcalde de Trujillo. Sí. Hizo también de manera Ay, gracias. exhaustiva Sí. la investigación. Sin embargo, el caso no tuvo tanto revuelo. Sí, eso es verdad. ¿Por qué crees tú? No sé si no lo sabe, pero ¿por qué crees tú que el caso se cae? A mí me parece que el investigador o periodista de investigación actual en el Perú tiene una falencia, que es no remata los casos. O sea, simplemente los avanza, los deja, los publica. No hace seguimiento. Hace un seguimiento adecuado.
Yo noté eso, Cristo, no sé. Tiene que ver con eso, pero también yo creo, bueno, Acuña es un tipo que se mueve bien, ¿no? Que sabe jugar sus no es un tipo que no tenga relaciones con el poder, ¿no? Todo lo contrario, así como aparenta, ¿no? Maneja mucho poder. Entonces tiene que ver, hay muchos factores, en verdad, cuando las historias bien investigadas no tienen un impacto, uno se pregunta por qué, hay muchos factores, depende desde la coyuntura, depende hasta lo que tú mencionas, el seguimiento, quién es el personaje, en qué está la agenda, una serie de cosas, ¿no? Entonces, entiendo que Christopher se abrió una investigación y todo, pero resultaba que el fiscal lo exoneró, digamos, no encontró delitos a Acuña, porque resulta que desde el punto de vista legal, o sea, encontrar a alguien responsable desde el punto de vista legal es otro camino que desde el punto de vista periodístico. Digamos, una evidencia para un trabajo periodístico no necesariamente es una evidencia para una prueba para el abogado, para el fiscal o para el juez, ¿no? Pero nosotros hacemos nuestro trabajo y hacemos nuestro trabajo según los requisitos y los criterios periodísticos. No estamos pensando, esto, entonces, ¿qué sería? Tengo este documento, voy a ir donde el fiscal. Si publico esto va a ser una prueba para que se lo meta a la cárcel. No, porque si no estaríamos pues angustiadazos, ¿no? Estaríamos, ¿qué? O sea, no podríamos hacer nada porque siempre estaríamos, esa sería la meta. Y claro, la condición. Pero el periodismo de investigación definitivamente tiene que tener una relación con eso, o sea, no se puede esperar. Sí. Ya al publicar algo, una denuncia fuerte, una denuncia contra una autoridad, yo creo que pecamos de poco ambiciosos al no tener una conclusión más allá de solamente publicar. Sí, algunas veces sí es verdad, pero algunas veces es peor, a veces ni se investiga o se investiga mal, ¿no? Sí, a veces es peor. La investigación investiga bien. Sí, pues, es verdad. Sí me decías. Uy, hubo, sí, por supuesto. No, total, impacto total. Pues además ellos publicaron durante 2 años historias, o sea, permanentemente, o sea, Por supuesto, es que equipo, pues un equipo. Acá tú le das a un periodista una semana y ya el editor te está diciendo que estás vagando. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué andas? No está. Y la nota de portada, ¿y qué haces? ¿Para esto una semana? ¿Una semana para esto? ¿Qué cosa? ¿No? O sea... ¿Qué pasa? Tú eres la editora de él. Claramente. Sí, vamos. Bueno, y acá, en este caso, lo que hicieron fue este registro y lo que hicieron fue contrastarlo con los antecedentes que tenían estas personas y realmente, en verdad, derrumbar la teoría conspirativa que tenía el FBI, porque había mucha gente que nada que ver, que los tenían en su registro de supuestamente de gente que promovía el terrorismo de Estados Unidos, pero realmente era falso, ¿no? Entonces lo que hicieron, pero eso es un trabajo, pues, revisar expediente por expediente, wow, ¿no? Ya. Bueno, este es otro caso de The Washington Post, que lo que hizo fue revelar los conflictos de intereses que había en el Congreso a partir de las declaraciones financieras que hicieron los congresistas, ¿no? Que es algo que podemos replicar acá, ¿no? Bueno, es que acá lo que tendríamos que tener una base de datos de todos los antecedentes penales de los congresistas. ¿Qué más? Las propiedades, los hijos no reconocidos, mentira. Pero hacemos un ranking, ¿no? Fue interesante porque, bueno, Yanina Señí, que la voy a mencionar acá desde el principio hasta el fin, porque es mi terapeuta para vencer la fobia al Excel y todo lo que es la tecnología. La terapeuta de confianza, es una amiga ya, pero ella lo que hizo fue cuando estaba en proceso las elecciones municipales en Costa Rica, ella
como ella tiene una base de datos que en verdad el software se la cedió la CIA, no es broma, o sea, así de sofisticado, ¿no? Porque ella ya, pues no, cuando les digo que quiere devorarse el mundo, es así. Entonces, ella lo que hace es, como es un software tan grande, cada base de datos que va encontrando lo va metiendo ahí, y este programa lo que hace es relacionar, ¿no? Entonces es todo un sistema de que ni un dato se desperdicia. Normalmente lo que nosotros hacemos es el archivo, está allá el Excel allá, el otro archivo está por allá, y digamos, no necesariamente todo está, ¿no? Y se pierde, y entonces muchas veces, por ejemplo, cuando Facundo Cabral, este trovador, fue asesinado, Yanina dijo, ¿qué persona es? ¿Cómo se llama? Ya. Como ella tiene el registro de todos los pobladores de Costa Rica, ahí, qué propiedades tienen todos, las papeletas de tránsito así, de obsesiva, es un peligro, Yanina. Entonces, puso el nombre nomás. ¿Cómo se llama este señor? Así, y ¡fum! Una imagen del foto, RENIEC, todo, y lo que vendría a ser RENIEC, todo, su ficha aquí en el nombre. Obviamente, la ventaja enorme frente a los demás medios, ¿no? Este es el hombre. Así, esto es lo que se dedica, estos sus antecedentes penales, ¿no? Ya. Entonces, y lo que hizo, perdón, con lo de los congresistas fue, como tenía en este software, digamos, los nombres de todos los que viven en Costa Rica, su cédula de identidad, propiedades y todos, procesos penales, lo que hizo fue poner los nombres de los congresistas y armar, digamos, quién era quién, hacer una infografía interactiva para ver quién era quién, y obviamente lo que hizo fue que después de que el público pudo saber, los lectores, quién era quién, obviamente no salieron elegidos, ¿no? Una prevención más bien en ese caso, ¿no? Arruinaron la carrera y ya. El tráfico de tejidos en el mundo. Esta investigación, que es diferente al de órganos, que normalmente usualmente se escucha, el ICIG, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, que yo les recomiendo que entren a su página web y que miren las investigaciones. Resulta que ellos hicieron una investigación global, ellos hacen investigaciones globales, es decir, eligen un tema que es investigado simultáneamente por varios países en el mundo, y lo que hacen es, como en un rompecabezas, cada periodista aporta, digamos, desde su país parte de esta historia para, claro, el requisito es que, de hecho, sea una investigación sistémica, que pueda tener una repercusión más global, ¿no? Entonces, en el caso del tráfico de tejidos en el mundo, resultaba que si no estaba regulado, ¿no? Y estos tejidos, en verdad, es que las historias son así espeluznantes, ¿no? Desde sacar los cuerpos, ¿no? Desenterrar cuerpos, tráfico de cuerpos para dañarse los tejidos, o si no, tanto así que hay familiares que había el caso de una familia que a la hora que